5, 4, 3, 2. ¿Qué 2? Ya estamos en inicio. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Para los interesados en las transmisiones nocturnas, ¿cómo les va? Edith Hernández. Hola, saludos desde San Luis. De Janet. David. Presente como siempre, maestra. Gracias. Uriel. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, qué gusto que estén conectándose, ¿eh? Estoy en esta etapa de probar las transmisiones nocturnas, considerando que hay gente que le interesa más, o que tiene más tiempo de conectarse de noche, ¿no? Así que vamos a ver qué tal funciona este asunto. Y si el tema les resulta interesante, si el desarrollo del tema es claro, les pido por favor que lo compartan. Entre más compartamos información, pues yo creo que vamos a ir poniendo un granito de arena para mejorar algunas cuestiones del sistema, ¿no? Yo siempre digo que el sistema penal pues nos ha traído un nuevo tratamiento de las figuras procesales, pero yo creo que son ciertas actividades que persisten del sistema llamado mixto tradicional, que luchan mucho por subsistir, así que en la medida en la que intentemos erradicarlas, pues estaremos contribuyendo socialmente, ¿no? Me preguntaba alguien por ahí, ¿y de qué tema vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de ejecución penal, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a hablar de ejecución penal, nada más me confirman. David Armando dijo presente como siempre. Ay, se me fueron los comentarios. María de la Luz, buenas noches, María de la Luz. Natalia Morales, excelente noche, licenciada. Abogada Remedios Muñoz. Hola, hola, Luis. ¿Cuál será el tema de esta noche, maestra? Hablamos de ejecución penal, ¿no? Entramos en materia. Tengo 42 personas solo conectadas. ¿Qué creen? Que en las mañanas yo llego a tener hasta 200 personas conectadas al mismo tiempo. Y en la noche siento como que no. Saludos, maestra. Buenas noches desde Oaxaca. Me dice Vidal. Fernando Vidal. Jaime Olvera. Hola, Jaime. ¿Cómo está usted? Saludos desde Morelia, Michoacán. Todo bien por acá. Muchas gracias. Estanislao. Hola, amigo. Qué gusto saludarte. En la oficina, dice. ¿Será que el tema no prende o sí prende? Hablar de ejecución penal. Desde Veracruz, J. Nieto. Saludos, maestra, buenas noches. Me dice Sato-san. Saludos, doctora hermosa, dice Cajero Eiza. Aprendiendo un poco con usted desde la bella ciudad de Oaxaca. Y un año más que me pierdo la Guelaguetza. No tengo vergüenza ni perdón de Dios.
todos los años presenciaba la Guelaguetza el tiempo que viví en Oaxaca. Y ahora, desde que me fui de Oaxaca, no he podido ir a una sola. Mario Gómez. Hola, maestra. Sato-san, desde la Ciudad de México, dice. Ángel y Romero, saludos, maestra, desde Morelos. Gracias por sus enseñanzas. ¿Saben qué me pasó en Morelos? Se los voy a contar rapidito, porque vamos a entrar en materia. En Morelos, hace muchos años, fui a dar un curso a los ministerios públicos, a explicarles el sistema acusatorio. Y muchos no les interesaba mi clase. Ni sabían con quién estaban tratando, ni quién era yo, ni qué sabía yo del sistema. Así que me decían, maestra, ¿me puedo salir? Pues sálgase. Maestra, no voy a venir mañana. Pues no venga. El asunto es que les dejé un trabajo, todos se fusilaron el mismo trabajo. Los que faltaron, pues faltaron casi todas mis clases. Y finalmente, cuando me tocó pasar calificaciones y hacer mi examen, reprobé. Y reprobé a prácticamente todo el grupo. Y todo el grupo me acusó de ser una mala maestra. Entonces, se quejaron en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pero afortunadamente me dieron todo el respaldo. Y yo tenía todas las pruebas de que se habían bajado de internet todas las tareas y todo. Y pude comprobar por qué se habían merecido un 5, un 4, un 2, así respectivamente. Y después no pude ir a Morelos como por 2 años porque fue hasta peligroso para mí. Una vez estaba dando un curso cuando llegó un grupo que parecían sicarios, eran MPs. Llegaron a tocar la ventana del salón y esperaron el break que se salieran los alumnos que yo tenía, los que estaba dándoles curso, para encerrarme en el salón y decirme que pues no les había gustado, que les habían llamado la atención, pues por haberse fusilado las tareas y los regañó el procurador, pues yo qué culpa tengo. Pero por ese incidente, de esa encerrona que me hicieron ahí en esa aula, no pude ir a Morelos como 2 años. Tenía miedo de encontrármelos de nuevo. Imagínense a qué punto llegó el asunto. Ya como para que le tengas miedo a los MPs. Está cañón, ¿no? A ver. Cira, saludos maestra. Hola maestra, linda noche. Es un gusto ver sus transmisiones. Hola maestra Reyes. Tamayo, saludos maestra desde Huixtla, Chiapas. Saludos. Amigo Jesús Barrera. Jesús Barrera, cada que veo tu apellido, me acuerdo que me debes una comida en un restaurante argentino. No se te vaya a olvidar. He dicho. Bueno. Ya va subiendo el número, ya somos 60. 60. Angélica Gómez, excelente tema, olvidado y muy necesario. Bueno, entremos en materia, ¿no? Rapidito, para que nos vayamos rápido a lo que tenemos que hacer cada uno en sus respectivos lugares. Déjenme ver dónde apoyo el celular. Déjenme ver dónde lo puedo apoyar. Porque a mí me gusta hacer una transmisión. Déjenme ver si aquí. Pero no me gusta cómo me pega la... Ya estoy en la oscurana porque... si prendo la luz, les voy a decir la verdad. Yo prendo una lamparita que tengo aquí enfrente. Si prendo toda la luz, tengo 2 perros. Muchos ya conocen a mis boxers. Y mis perros cuando ven que hay luz acá, asumen que estoy yo trabajando y quieren estar aquí en el sillón y se vienen y se suben arriba de mí. Entonces no quiero que vayan a hacer nada de esas locuras. Entonces tengo que apagar mi luz para que piensen que ya me fui a dormir. Y después de eso, espérenme, aquí. Y entonces después de eso ya me dejan trabajar y no están ladrando, ni aullando, ni nada. Así que por eso me ven como en penumbra. No es una noche romántica, bohemia jurídica romántica. No, es por los perros. ¿Sale? Bueno, empezamos con el tema. Bien, déjenme ver. Ok. Vamos a hablar de ejecución, ¿no? Siempre hay que establecer, cuando se habla de ejecución, siempre hay que establecer cuáles son
los nuevos propósitos, por lo menos, cuáles son los nuevos propósitos de la pena en este nuevo sistema de tipo acusatorio. No voy a teorizar mucho, solamente voy a explicar que históricamente ha habido un modelo de fin de la pena que establecía que la pena tenía que cumplir un propósito de retribución, ¿no? En un primer momento, la pena cumplía un propósito de tipo retributivo, es decir, se daba el mal por el mal causado. Con el paso del tiempo surgen nuevas teorías sobre la finalidad de la pena que le adjudican otros fines o propósitos que pueden ser incluso más nobles y en algún caso más garantistas y en otro sentido además con visión más hacia el futuro, porque la pena como retribución no está mirando al futuro, está mirando hacia el pasado. Lo que hiciste se merece una consecuencia en la misma medida de lo que has hecho y por lo tanto hay una pena. Las otras teorías, las teorías más novedosas que miran hacia el futuro, ya no están pensando en lo que el sujeto hizo, es decir, sí piensan en ese aspecto, pero piensan más allá, es decir, vamos a mirar hacia el futuro de la persona que ha delinquido y vamos a mirar a la pena hacia el futuro para ver la pena, cuál va a ser la razón de ser de la pena hoy en día. Así surgen unas teorías de tipo prevencionista, que lo que señalan es que la pena debe de cumplir un fin, por ejemplo, un fin de prevención general, es decir, es una comunicación, porque el derecho penitenciario es simbólico, manda mensajes a la sociedad, de que el Estado está cumpliendo con la tarea de aplicar las consecuencias jurídicas frente a un hecho que ha calificado como delito. Entonces, al imponer la pena cumple la misión, pues de decirle a la sociedad que se cumple. También tiene un propósito de tipo positivo en el sentido de generar confianza en el Estado de Derecho, ¿no? Pero también en un sentido un tanto negativo, la pena también tiene un propósito que es de tipo intimidatorio, ¿ok? Eso desde la perspectiva de la prevención general. Hay otro tipo de prevención, la prevención especial, que lo que busca es resolver las causas que llevan a una persona a delinquir, revisando en esa persona situaciones particulares con el propósito de que esa persona no vuelva a delinquir, no vuelva a afectar a la misma víctima o a otras más en el futuro. Por lo tanto, se trabaja bajo un ámbito de prevención especial, se llama, trabajando en el sujeto que ha delinquido por las condiciones del sujeto en sí, para aplicar los mejores recursos que tiene el Estado para que esta persona pueda salir de la situación en la que se halló el día que decidió delinquir, ¿no? Y mirar hacia el futuro. Si revisamos el artículo 18 de la Constitución, vamos a encontrar cuál es el fin de la pena de acuerdo a la reforma constitucional en esta materia penitenciaria. Y el propósito, desde luego, que es de prevención especial, porque cuando dice el sistema penitenciario se regirá sobre la base de los derechos humanos, el trabajo, la salud, el deporte, la capacitación para el trabajo, no recuerdo cuál es el otro, dice con el propósito de que la persona se pueda reinsertar socialmente, ¿no? Y que ésta no vuelva a delinquir. Entonces ahí tenemos cuál es el fin de la pena. Visto de este modo, entonces el sistema penitenciario tiene que cambiar, pero mantener un cierto enfoque. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy de manera muy concreta y resumida en esta charla que vamos a tener sobre ejecución? Vamos a hablar rápidamente de los 3 procedimientos fundamentales que tiene la fase de ejecución. El primero diríamos que es un procedimiento más de tipo administrativo, pero un procedimiento al fin de cuentas al que le vamos a denominar procedimiento de ejecución, que no es otra cosa más que los pasos a seguir para la integración de la carpeta de ejecución, ¿no? Respecto de esto, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que el Código Nacional nos refiere en el artículo, me parece que es el 413, déjenme lo confirmamos. En el artículo
413, me parece que es. A ver. Es que soy anti-artículos. Creo que ya se los había comentado en varias ocasiones, ¿no? Soy enemiga de que nos memoricemos los artículos. Me gusta más que entendamos el sistema. Pero bueno, 413 del Código Nacional. ¿Qué nos dice? Una vez que se obtuvo una sentencia condenatoria, en los 3 días posteriores a que esta sentencia causó estado o esa sentencia es declarada firme, se remitirá copia al juez tanto de la sentencia como del auto que la declara ejecutoriada a la autoridad penitenciaria a efecto de que la conozca y se asigne al juez de ejecución que corresponda. Ahora, frente a esta nueva situación, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que observar que hay 2 tipos de ciudadanos una vez que la sentencia llega a la fase o al estadio de ejecución. Tengo a los sujetos una prisión preventiva, que es el caso de los sujetos que ya están privados de su libertad, y tengo a otro tipo de sujetos que están sujetos a una medida cautelar que es diversa a la privación de su libertad. Así que una vez que se remite esta copia de la sentencia y copia del auto que la declara ejecutoriada, en sujetos privados de su libertad, lo que va a ocurrir es que hay una puesta a disposición de ese sujeto al juez de ejecución, ¿no? Y en cuanto a los sujetos que se encuentran en libertad, tengo 2 tipos de sentencia, ¿no? La sentencia que admite sustitutivos penales y las sentencias que no admiten un sustitutivo de la pena. Si el sujeto se encuentra en libertad, pero no tiene sustitutivo penal, entonces se le va a requerir para que ingrese. Y si en los 5 días posteriores a este requerimiento no ingresa, entonces se puede librar una orden de reaprehensión. En el caso de sujetos que se encuentran en libertad con un sustitutivo penal, se le previene para que se pronuncien al respecto, es decir, si se acogen a esto que constituye un verdadero beneficio. Solamente que algunos de ellos no están en las condiciones, sobre todo económicas, cuando hay que reparar el daño, para acogerse a ese beneficio. Entonces, si la persona tiene las condiciones para acogerse al beneficio, en esos 3 días se pronunciará al respecto y se hará acreedor a ese beneficio. Pero si no fuera el caso, si no se encuentra en la situación o en las condiciones de acogerse al beneficio, entonces se le requerirá para que ingrese al centro penitenciario y de lo contrario se ordenará su reaprehensión, ¿ok? Este es un procedimiento que yo estoy explicando que es de tipo administrativo y es solamente con propósito de definición e integración de carpeta. ¿Por qué lo comento así? Porque cuando el juzgado recibe estas copias de la sentencia y del auto que la declara ejecutoriada, pues lo que va a hacer es generar un determinado número de registro, lo va a turnar al juez de ejecución, la autoridad o la administración del juzgado de ejecución, y con ello comenzará el proceso de integrar una carpeta de ejecución, ¿ok? Esa carpeta de ejecución contiene una serie de documentación que se va a ir engrosando a lo largo del tiempo que dure la pena. Dentro de ella se encuentra, por ejemplo, yo me quiero referir puntualmente a algunos aspectos, el plan de actividades que puede desarrollar la persona sentenciada. En los primeros días de su internamiento se le propondrá y se construirá con su colaboración un plan de actividades que incluyan actividades deportivas, culturales, las de apoyo psicológico, trabajo, etcétera, y ese plan de actividades deberá incorporarse a la carpeta. Además de otra documentación que la integra, ¿no? Bien,
Eso solamente en cuanto a un procedimiento de naturaleza, digamos, de ejecución propiamente y de armado de la carpeta. Como litigantes, ¿qué es lo que yo tengo que observar? En primer término, ¿cuáles son las disposiciones constitucionales? En segundo lugar, ¿qué me dice mi Ley Nacional de Ejecución? Y en tercer lugar, supletoriamente voy a trabajar con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta ley de ejecución me establece alrededor de 23 protocolos que también debo de conocer. Y los debo de conocer porque en la dinámica de actuación que se tiene en esa fase, van a haber muchos pedidos y muchas situaciones que nos van a llevar a revisar esos protocolos. Hay protocolos que tienen que ver, por ejemplo, con los traslados, protocolos que tienen que ver con algunas actividades dentro del centro penitenciario. Entonces, si no conocemos estos protocolos, difícilmente vamos a poder ejercer una defensa adecuada de un sentenciado, ¿no? La ley y los instrumentos internacionales lo refieren como personas privadas de su libertad. Así que es importante conocer estos 23 protocolos que emite el Sistema Nacional, Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Hay protocolos en materia de protección civil, de revisión de visitantes, protocolos de revisión a la población penitenciaria, sobre resguardo de su situación de vulnerabilidad, sobre su ejecución, sobre cadena de custodia, protocolo de unidad familiar, de clasificación, de traslados, de actuación ante personas indígenas. Entonces, era importante para mí establecer que hay una normatividad y un grupo de protocolos, al menos 23 de ellos, que tenemos que conocer para ejercer una defensa efectiva, ¿ok? Bien. Este primer procedimiento del que yo les hablaba, que es más sobre una integración de un expediente de ejecución, no me interesa tanto como sí me interesan los otros dos procedimientos. Los otros dos los vamos a dividir en procedimientos administrativos y procedimiento jurisdiccional. Para hablar del procedimiento administrativo, primero tengo que establecer que toda persona privada de su libertad, por estas circunstancias, en ciertos casos pierde derechos. En otros casos se suspenden o se restringen esos derechos y en otros casos adquiere derechos, ¿no? Pero hay un grupo de derechos que jamás se van a perder. Esos son los derechos humanos y esos incluso forman la base del sistema penitenciario, como lo refiere el artículo 18 de la Constitución, y la ley de ejecución los replica, ¿ok? Bien. En cuanto a los derechos que se adquieren, bueno, no, vamos a hablar de los derechos que se suspenden. Por ejemplo, ¿cuáles son los que se suspenden? Por ejemplo, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la inviolabilidad del domicilio, porque ahora su nuevo domicilio es una celda dentro del sistema penitenciario que estará sujeta a revisiones, en el sistema, ¿no? Esos serían algunos ejemplos de derechos que se suspenden. Derechos que se limitan, por ejemplo, el de la libertad ambulatoria, porque ya no puede circular en muchos lugares, va a estar sujeto a una restricción de su libertad. Y también en cuanto a horarios, ¿no? Hay un horario en el que podrá deambular en determinadas áreas de los centros penitenciarios, y en ocasiones no. Hay esos derechos que se limitan. En cambio, hay una serie de derechos que se adquieren. Esos derechos que se adquieren los van a encontrar ustedes en la ley de ejecución a partir, me parece, del artículo 9 de la ley de ejecución, ¿no? Artículo, por ejemplo, derechos y obligaciones de las personas privadas de su libertad en el artículo 9. De las mujeres privadas de su libertad, porque la ley tiene una perspectiva de género. Y después habla de una serie de obligaciones, porque acuérdense que todo derecho también genera
ciertas obligaciones. Bien, cuando recordemos que los derechos son oponibles frente a terceros, cuando yo considero que hay un derecho al que yo soy acreedor y no se me ha concedido o se me está negando o se me está restringiendo de manera injusta, entonces aquí estamos en el ámbito de los procedimientos administrativos. Lo que corresponde a cualquier ciudadano o ser humano es hacer una petición, ¿no? Si yo considero que en determinado espacio del mundo material a mí se me ha vulnerado un derecho o se me ha quitado un derecho, lo que yo hago es oponerme frente al otro para hacer una petición. Y le digo, dame X, dame tal derecho. El otro tendrá la posibilidad de concedérmelo o de oponerse. Esto yo lo explico en mi libro de categorías procesales, siempre hablando de cuál es el origen del proceso y el fin del proceso. Yo digo que siempre hay una pretensión en el mundo material que, si es satisfecha, no trasciende al mundo jurisdiccional. Es decir, si alguien pretende, por ejemplo, en el ámbito de ejecución, que se le haga un traslado y frente a ello hay una aceptación de un traslado, entonces esta petición no tuvo trascendencia al mundo jurisdiccional. Pero ¿qué ocurre cuando una pretensión se le opone una resistencia? Pues entonces a mi pedido yo recibo por resistencia una respuesta en el sentido negativo en la que me dice no. Dame un traslado y el otro me contesta no. Ahí tengo una forma de resistencia. La otra forma de resistencia es que frente a un pedido que yo haga, dame un traslado, el otro simplemente guarde silencio y no contesta mi pedido. Frente a eso, entonces yo tendría ya la posibilidad de ejercitar una acción. ¿Y cómo la voy a ejercitar? Voy a elevarme del procedimiento administrativo al procedimiento jurisdiccional, porque cuando se presenta una pretensión y frente a esta se opone una resistencia, ha surgido aquí la figura que en la teoría general del proceso se conoce como el conflicto. En la ley de ejecución se le denomina controversia. Conflicto y controversia son sinónimos. Frente a la pretensión de una de las partes se opuso la resistencia del que se niega, por ejemplo, a concederle un traslado. Aquí ya tengo entonces un conflicto o controversia. Y ese conflicto o controversia se podría eternizar si no existiera un procedimiento al que se acuda para que un tercero imparcial resuelva esta controversia. Es decir, frente a mi pedido, yo obtengo una negativa, obtengo un no por respuesta o simplemente no obtengo respuesta, entonces acudo al procedimiento jurisdiccional y acudo entonces al juez de ejecución a efecto de que él se pronuncie sobre esa pretensión que yo tengo, ¿no? En realidad estamos trabajando bajo los mismos enfoques de cualquier proceso. Es decir, yo tengo una petición que en el ámbito jurídico se denomina pretensión y vamos a explicar cómo se desarrolla esa pretensión en el procedimiento administrativo. Lo que ocurre en el procedimiento administrativo es que se hace una petición por escrito, ¿sí? En esa petición por escrito, la autoridad administrativa recibe por escrito esa petición y deberá deberá iniciar el trámite en 24 horas, ¿no? Salvo que haya una prevención para que aclare o corrija o clarifique ese pedido que está haciendo el peticionario. ¿Quiénes pueden ser los peticionarios? ¿Quiénes están legitimados para pedir en el sistema penitenciario? Pues la persona privada de su libertad, lo puede hacer un familiar, lo puede hacer un abogado, defensor, lo puede hacer una autoridad u organismo defensor o protector de derechos humanos, pueden hacer una petición. En el procedimiento administrativo, insisto, se hace un escrito donde se hace la petición. En caso de que la petición no sea clara, nos van a prevenir para que dentro de 72 horas podamos hacer las aclaraciones o las precisiones pertinentes para que entonces la autoridad penitenciaria pueda resolver en 5 días.
Si nos previenen y no atendemos a esa prevención y no contestamos a la prevención, entonces, fíjense qué ocurre acá por un tema de protección a los derechos fundamentales. No es que no se tenga por formulado el pedido, sino que si no se corrige la prevención, entonces lo que hace la autoridad es citar al peticionario para que clarifique. Y si después de de haber sido citado no corrige, entonces se tendrá por no interpuesta esa petición, ¿ok? Una vez hecho el pedido, la autoridad tiene 5 días para resolver el fondo, ¿no? Y en caso de su silencio o en caso de contestar negativamente, entonces aquí ya se enderezó lo que yo denominaba un conflicto. La ley de ejecución lo denomina una controversia. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuáles pueden ser las posibles controversias que se pueden suscitar? Insisto, si mi pedido tiene que ver con un derecho que no se me hace valer en el mundo material penitenciario, es decir, yo le pido al director del centro que me dé un traslado, tengo un problema que tiene que ver con las condiciones de mi internamiento. Por ejemplo, yo tengo derecho a que se me dé el acceso a el agua, a una alimentación, dice, suficiente y saludable, a contar con visitas, a realizar un plan de actividades, o a modificar el plan de actividades que originalmente había yo establecido, a la duración o modificación de la medida cautelar. Todos estos temas podrían ser materia de una petición. Yo voy ante el director del centro y a través de él hago un pedido. Él me niega, me dice que no al traslado, me parece que no hay razones para la negativa, y entonces aquí se enderezó la controversia y entro al terreno del procedimiento jurisdiccional, ¿ok? ¿Qué ocurre en el procedimiento jurisdiccional? Hago mi petición a través de un escrito. Este escrito también de la misma manera se admite, se previene o se desecha. Se notifica a las partes involucradas, que en este caso serían el director del centro, el Ministerio Público, en algunos casos las peticiones que debe de formular, hay peticiones que puede considerar o tener en cuenta la víctima. Entonces se notifica a la contraparte del peticionario para que dentro de los 5 días conteste a esta controversia que está planteando el peticionario, y de ser el caso se podrán ofrecer medios de prueba, ¿ok? Se requiere a la autoridad penitenciaria siempre, después de haber hecho esta notificación, se le va a requerir a la autoridad penitenciaria para que rinda un informe. Este informe lo podrá rendir en no menos de 3 días ni más de 10 por el tema del principio de continuidad, y se fijará fecha a las partes, fecha y hora para la celebración de una audiencia. Debo aclarar que la audiencia que se va a llevar a cabo con motivo de esta controversia es una audiencia que, si la revisamos a detalle, equivaldría a la audiencia intermedia junto con la audiencia de juicio, si quisiéramos hacer una comparativa con el procedimiento ordinario. ¿Por qué razón? Porque al llevarse a cabo la audiencia, parte de las actividades que se realizan en la misma tienen que ver con la admisibilidad de los medios de prueba que las partes hayan decidido ofertar. Ahí mismo se discute sobre su admisibilidad, sobre su exclusión, y una vez que se admiten, entonces se desahogan en esa misma audiencia. La dinámica del desahogo va a ser prácticamente la misma dinámica que se lleva en cualquier audiencia en donde hay desahogo de medios de prueba, es decir, nos tenemos que remitir a las reglas de interrogatorio y contrainterrogatorio en la fase de ejecución.
En cuanto a las discusiones sobre la admisibilidad de los medios de prueba, nos tenemos que remitir igualmente a las reglas que establece el Código Nacional para la admisibilidad de medios de prueba en etapa intermedia. Es decir, para poder excluir un medio de prueba en esta audiencia de ejecución, tendríamos que apoyarnos en el 346 para que las pruebas que resulten impertinentes, sobreabundantes, innecesarias, obtenidas con violación a derechos fundamentales, no sean admitidas en el proceso, en la audiencia esta que se está celebrando con estos fines. Los jueces deberán resolver en la misma audiencia sobre si conceden o no al peticionario lo pedido. Y con posterioridad se citará para la lectura y la explicación de la resolución que se haya adoptado en esa audiencia. Con esto lo que quería explicar muy brevemente es que vamos a identificar 3 mecanismos en ejecución que son fundamentales. Lo que tiene que ver con el procedimiento de integración de la carpeta de ejecución o proceso de ejecución, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir si la persona ya estaba privada de su libertad, si está en libertad, cómo se trae a la etapa de ejecución, el tema de la integración de la carpeta, cómo se establece el plan de actividades que debe de cumplir la persona, y ese plan de actividades va conectado con ese propósito reinsertador o de reinserción que tiene el sistema. Por eso tuve que tocar el tema del propósito de la pena. El procedimiento administrativo, que no es otra cosa más que la petición, la pretensión que tiene una parte frente a otra respecto de un derecho que considera que merece, o que considera que se le está restringiendo o menoscabando. Se le pide al director del centro penitenciario que se le conceda tal o cual derecho, y frente a su negativa hagan de cuenta que el procedimiento jurisdiccional se convierte en una instancia más elevada para resolver las controversias que se hayan suscitado con motivo de este pedido no resuelto. Espero que haya sido de utilidad la charla de hoy, y si hay alguna inquietud, yo les pediría que me la manden por inbox o me la escriban acá en los comentarios. Yo me quedo leyendo sus comentarios fuera de línea, y con posterioridad hacemos una segunda transmisión para aclarar cualquier duda sobre ejecución. Esta fue una explicación general de esa etapa. Les mando un beso, un abrazo y muchas gracias a todos por su amable atención. Cuídense mucho. Bye.